Donald Trump ha asegurado en numerosas ocasiones que ha sido víctima de persecución política y de cacería de brujas por casos tan sonados como el escándalo de Stormy Daniels, la escritora E. Jean Carroll o las múltiples investigaciones en su contra por intentar cambiar el resultado de las elecciones que dieron ganador a Joe Biden o por sus vínculos con Rusia. Con ese telón de fondo, el mandatario ha arremetido contra sus contrarios e insiste en que con su gobierno sí hay justicia y libertad de expresión. Sobre estas enunciaciones y lo que implican y además del desarrollo sano de la política, la conversación es con Ernesto Calvo, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Maryland, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern y estaba con nosotros en este momento. Gracias, profesor. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Mi primera pregunta es sobre dos expresiones muy viralizadas por Trump en su primer mandato. Fue fake news, para calificar todo lo que no viniera bien a su imagen. Y en el segundo, la muy extendida palabra es woke. ¿Cómo ha sido el discurso falaz y estigmatizante de estas expresiones? Ha sido muy extenso y ha sido también muy usado políticamente para avanzar sobre derechos muy fundamentales. Estamos viendo en Estados Unidos cosas que no se habían visto en más de 150 años. Los avances que estamos viendo sobre la prensa, los ataques a la libertad de expresión en las universidades. Entonces, estos tipos de características, hablar de fake news, hablar de woke, etcétera, son formas de organizar el ataque y la fidelización de todas las entidades culturales de Estados Unidos. Hablemos del origen de estas palabras y de estas falacias pronunciadas por Donald Trump, porque resignifican o distorsionan movimientos que nacieron por los derechos humanos. La palabra woke viene de esgrimir un despertar antirracista, pero ahora se utiliza para tachar cualquier postura que sea considerada progresista o izquierdista o simplemente contraria. Sí, absolutamente. También hay que pensar que woke no era un término muy general ni muy difundido, era un término relativamente marginal. Lo que se transformó es en un término que podía ser objeto de ataque y en algún sentido burlarse, atacar a la oposición utilizando esos términos. La pelea por la expansión de los derechos civiles y políticos en Estados Unidos y el intento de generar condiciones de equidad racial más amplio, digamos, se extiende a muchísimas áreas. El término woke, así como el término antifa, son términos que la derecha ha capturado como una forma de organizar sus ataques. Así como no existe un movimiento antifa, no existe una organización como tal, no existen líderes de esa supuesta organización, aun cuando Trump está diciendo que le va a declarar una organización terrorista. El término woke tiene características muy similares. Era muy poco utilizado en Estados Unidos y se transforma en un eje de la campaña como una forma de ataque. Gracias, porque sí, el término antifa es ahora el que se está imponiendo después de los dos que ya conversamos. Ahora, quisiera citar las palabras del periodista David Townley, que habla en la BBC, de lo que él dice es un ataque concertado a la capacidad de la gente para oponerse y un efecto amedrentador, pues que impide esta oposición. ¿Cómo le está resultando la estrategia al jefe de la Casa Blanca? En este momento no está, digamos, no hay lo que se dice en Estados Unidos un pushback, no se está empujando en contra. Lo que estamos viendo es que hay muy poca capacidad de hacerle freno a un poder muy expansivo de la presidencia que está siendo apoyado consistentemente por la Corte Suprema de Estados Unidos. Con lo cual, los ataques que hubo a las instituciones universitarias, que se transformaron en una especie de sanción ejemplar, lo mismo que vimos que está ocurriendo con los medios de comunicación, lo mismo estamos viendo con ciudadanos privados que están siendo atacados y con gran cantidad de profesores que están expulsados de instituciones. Es un poder político presidencial expansivo, muy agresivo. El cual no está siendo confrontado. Hay que ser muy claro en este sentido que en realidad la idea de un poder presidencial mucho más extenso que pasa por encima del Congreso y de muchas áreas de la justicia es en verdad una estrategia política. Estaba puesta en el documento de campaña y fue también un objetivo político de la primera presidencia de Trump. Bueno, ¿y por qué esta estrategia? Porque en términos de libertad de expresión ya has mencionado tú algunos ejemplos. Está el intento de cancelación de Jimmy Kimmel, el de Jeremy Colbert, está el rechazo del magnate, sobre todo en su primer mandato, a todos los medios que lo criticaban.
Sí, hay un intento de reconversión ideológica del país en su conjunto y es muy explícito, no es ni siquiera sutil, no es, digamos, un objetivo que no está siendo anunciado, está siendo anunciado muy claramente. Hoy a la mañana tuvimos una nueva carta que fue extendida al Departamento de Educación a universidades de primera fila de Estados Unidos, diciendo explícitamente que, digamos, se condiciona la distribución de fondos a la introducción de políticas que aseguran que las voces conservadoras tienen espacio en las universidades de Estados Unidos. Ha sido muy explícito en avanzar esta agenda y con el asesinato de Kirk en Estados Unidos ha usado también ahora las fuerzas de seguridad como un mecanismo de presión política para expandir esta agenda conservadora. Bueno, y parece que en medio de toda la tragedia que fue este asesinato hubiéramos olvidado lo fuerte que era también el discurso del propio Kirk. Y hablemos ahora de política, si te parece, porque en temas de persecución política Trump ha sido claro y público en pedirle a la fiscal Pam Bondi tomar acción contra sus enemigos políticos. Y aquí cito el caso del exdirector del FBI que expuso sus vínculos con Rusia, también el acoso a la directora de la Fed, Lisa Cook, para que salga del cargo. Está marcando una política que no respeta las instituciones. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, ha sido muy, muy vasta. Dentro del FBI, justamente, y del Departamento de Justicia, son dos entidades en las cuales se ha removido y se ha pasado a disponibilidad y se ha, ¿cómo se llama?, expulsado directamente de la institución a aquellos que no han estado de acuerdo con esta estrategia de litigación. Entonces, en el caso de Comey, por ejemplo, ha habido dos fiscales ya que han sido removidos porque dijeron que no había elementos suficientes para llevar adelante el juicio y fue puesto un fiscal especial, un fiscal que sí había aceptado, aun cuando no hay ningún tipo de evidencia en su contra. Lo que estamos viendo es consistentemente que aquellos fiscales de carrera que no están dispuestos a seguir el mandato presidencial, que está siendo además enunciado públicamente, son directamente removidos y eso sirve dos objetivos. Uno es, por supuesto, perseguir a sus oponentes, pero el segundo es fidelizar estas instituciones para hacerlas pro-Trump y para alinearlas. Entonces, lo que estamos viendo es una doble destrucción de estas instituciones donde atacan a individuos que no deberían ser juzgados y en ese sentido comete un delito. La institución, pero además elimina de la institución a todos aquellos actores que están en contra de su uso político. Bien, yo me pregunto si las acciones de Trump que estamos viendo hoy en día serán en algún futuro condenadas como punibles. Sus provocaciones en Truth Social, en vivo, en ruedas de prensa, por ejemplo, hablando sin datos, sin pruebas, contra los que no piensan como él y, pues, por supuesto, expandiendo esta ideología maga. No creo, si soy honesto, digamos, Trump está en su segundo mandato, él sabe que no tiene un tercer mandato, la única forma en la cual puede quedarse en el poder es mediante un quiebre de la interpretación constitucional de la restricción de dos mandatos. En su discurso a los generales hace un par de días aludió a un tercer mandato, lo cual es absolutamente ilegal, pero da cuenta de que él está pensando en extenderse en el poder político y tiene, como decía, una Corte Suprema que ha estado avalando muchas de estas decisiones expansivas del poder presidencial. En el momento en que tenga que salir del poder político, posiblemente se va a dar una inmunidad hacia adelante. Tenemos que pensar que es una persona muy mayor, de 82 años, que va a terminar su mandato cerca de los 85 y que perfectamente podría quedar litigado si ese fuera el caso por tratar de extender nuevas violaciones cuando esté terminando, pero que difícilmente sería punible eventualmente por una Corte Suprema que es muy aliada por un lado y también por los tiempos de su propia persona. Bueno, y profesor Calvo, Trump dice que la población ahora sí es escuchada, que ahora sí hay libertad de expresión. Ha llegado a decir, por ejemplo, que las mujeres serán absolutamente felices bajo su administración. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos para mostrar que todo esto es una falacia, este tema de su libertad de expresión maga? No creo que ni siquiera se necesiten argumentos. Creo que en realidad tampoco están siendo dichos porque Trump piensa que son ciertos. Son dichos para ser utilizados. Lo que estamos viendo es un acto muy cínico de enunciar cosas que son falsas, no para que la gente la crea, sino para tener lo que se llama eh, deniability, la posibilidad de negar los actos que se están cometiendo. Con lo cual, ninguna de estas cosas se están diciendo porque sean ciertas y
ni siquiera los republicanos o los actores del propio gobierno piensan que son ciertas. Lo que piensa es que son utilizados políticamente y como tal son aceptables como parte del discurso. Bueno, pues y no hemos llegado ni siquiera al primer año de gobierno todavía de Donald Trump, así que tendremos mucho más para conversar. Muchísimas gracias al profesor Ernesto Calvo del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Maryland. Un feliz día para usted. Gracias igualmente. Vamos a hacer la pausa del café, ya regresamos con más en Directo a América.